capitalismo es el sistema que más ha sacado a gente de la pobreza en toda la historia de la humanidad. Y Portugal, en específico, posee un 2,3% de IPC. Como venezolano, un poco diciéndoles qué deberían ellos esperar, ¿no? Y esa era un poco la expectativa de ellos de qué elecciones pueden aprender un venezolano, porque en la prensa libanesa se hablaba mucho de que están cada vez más parecidos a Venezuela. El motivo por el cual los venezolanos están emigrando tiene nombre y apellido. La única constante del universo es el cambio, y en la economía los ciclos de auge y los ciclos de caída hacen parte de los flujos normales. Hay un libro fantástico que recomiendo a los que nos estén escuchando de Ray Dalio, que es Why Nations Succeed or Fail. Juan Daniel González Rodríguez, venezolano, caraqueño, comedor de arepas y luso descendiente. Desde muy joven emigró a Estados Unidos, donde cursó estudios y se graduó en Economía Política Internacional en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Pero su camino no terminó allí. Vuelve a emigrar. Su destino, Europa, donde trabajó en el sector financiero en Suiza. Unos años más tarde, se reencuentra con sus raíces, con sus orígenes en Portugal, donde comienza una aventura, esta vez como emprendedor y empresario. Quinta da Saraiva, un hotel boutique que fue galardonado como uno de los mejores hoteles de la región de Madeira por la revista de viajes Condé Nast. Además, incursionó en el sector inmobiliario con la empresa Oceanic Vocation. Juan Daniel se mueve por toda Europa desarrollando proyectos en especial interés en Budapest, Hungría, donde ha creado Data Analytics y Cookit Beacon. Entre aventuras empresariales forma parte del grupo Global Shaper, en el cual fue presidente del capítulo Hungría 2022. También es embajador en Europa de la ONG estadounidense Plan País. Segunda temporada de nuestro Hola Malta podcast y aquí estamos en un nuevo episodio. Quiero recordarles, antes de comenzar, a todos nuestros usuarios que más del 90% de ustedes que ven nuestro contenido no están suscritos. Así que les dejo la invitación para que le den allí el botoncito de suscribir, envíen sus comentarios y así nos apoyen en este contenido que hacemos para todos ustedes. Nos llena de mucha ilusión estar con todos ustedes allí conectados aquí en nuestro canal Hola Malta. Y hoy en este episodio muy especial tenemos un economista, empresario y caraqueño, venezolano, que va a compartir con nosotros sobre muchos tópicos importantes de la vida del día a día. Juan Daniel González Rodríguez, bienvenido. Gracias, Susana. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Y bueno, antes de comenzar este podcast, yo quiero decir que nos llena de mucha ilusión también y de mucho orgullo tenerte aquí en nuestro podcast y compartir esos conocimientos que tiene y que andas adquiriendo día a día para toda la comunidad. Así que lo vamos a pasar bien. Con mucho gusto comparto lo que sé y tendremos una conversación bastante estimuladora. Qué bueno, así será. Vamos a comenzar aquí hablando sobre algunas cifras hasta diciembre de 2023 y voy a tomarla aquí para no fallar en los números. Argentina tenía el mayor porcentaje de IPC con un 211,4%, esto seguido del Líbano con un 192,3%. Venezuela pues se ubica de tercera con un 107,4% y esto fue hasta enero de este año 2024. Europa tiene un 2,4% también hasta hasta enero pasado. Y Portugal, en específico, posee un 2,3% de IPC.
Estas cifras, para María, para José, para Juan, para Carmen, ¿qué significa la hora de sentarse en un café a comerse un boliño, a tomarse un café, una bebida? Bueno, el tema de inflación es un tema bastante interesante y que, para ser muy honesto, ni los mejores economistas del mundo lo saben explicar al 100%. Si supiéramos exactamente qué es lo que causa la inflación, no la tuviéramos porque siempre los bancos centrales, las autoridades competentes trabajarían para prevenirla, porque muy raramente en países democráticos gobiernos sobreviven elecciones, ganan elecciones en periodos de crisis económica. Por lo que si fuese fácil controlarlo, no perderían esas elecciones esos gobiernos que la causarían. Curiosamente, como mencionaste el Líbano, a mí me invitaron el año pasado para hablar en Trípoli, en el Líbano, precisamente sobre inflación y crisis económica. Y yo comencé esa charla con Hi, I come from the future. Hola, vengo del futuro. Como venezolano, un poco diciéndoles qué deberían ellos esperar, ¿no? Y esa era un poco la expectativa de ellos de eh, qué elecciones pueden aprender un venezolano, porque en la prensa libanesa se hablaba mucho de que están eh, cada vez más parecidos a Venezuela. Está bien cortes de luz pronunciados todos los días, cortes de agua, el dinero era casi dolarizado, no valía nada la moneda local, fue interesantísimo. Y bueno, sí, Argentina ha estado en los últimos años, nos quitó, nos arrebató a los venezolanos el primer lugar en las tasas de inflación. Interesantemente, eso es otro tema que me gustaría tocar. El gobierno del presidente Javier Milei ha logrado cerrar digamos, su primera fase de mandato con un presupuesto positivo de Estado, algo que no se había logrado en más de 10 años en Argentina. Y yo estoy bastante emocionado, entusiasmado por el ejemplo, el liderazgo que podría dar una Argentina con este nuevo gobierno a la región. Pero hablemos un poco de la inflación. Venezuela, bueno, estamos en la tasa histórica acumulativa de inflación en el segundo lugar. En primer lugar lo sigue ocupando el PENG húngaro, eh, que llegó a su punto más alto después de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, que se le impuso a los perdedores de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, nosotros no sé si lo vamos a llegar a pasar o no, pero bueno, el tiempo dirá. Inflación, ¿qué es inflación? Bastante simple, es la subida de precios en los productos, que de por sí no debería ser un problema, pero es un problema cuando nuestros ingresos, el dinero que nosotros tenemos para pagar esos mismos productos, no sube de la misma manera que los precios que nos cuestan, ¿no? ¿Cómo surge la inflación? Típicamente hay motivos, digamos, locales, al igual que motivos globales. Motivos locales se debe a que hay más dinero circulando en el país. El dinero puede ser orgánico o inorgánico. Orgánico es simplemente, bueno, digamos, hay más, más billetes, hay más monedas, hay más especie que está circulando. Y inorgánico es dinero que no se toca, pero que existe, digamos, en los balance sheets, que existe en los estados financieros de bancos o otras instituciones. Em, y el dinero, la inflación sigue al principio básico de la economía, de la microeconomía, que es supply and demand, oferta y demanda. Si existe más de un bien, ese bien se vuelve menos valioso, que es lo que pasa también con la inflación. Sin entrar en muchos detalles súper complicados, vamos a tratar de hacer un poquito un análisis superficial. La inflación se mide con índices. En Estados Unidos o en otros países es el CPI, Consumer Price Index, que típicamente hace, y en Venezuela también, se hace un monitoreo de la cesta básica, ¿no? Los productos básicos que una persona necesita para, bueno, para vivir su vida. Y después se compara ese precio, esa cesta básica, con los precios de la misma el mes pasado o el año pasado y se va viendo la evolución. Pero bueno, esto es un poco arbitrario, ¿no? Se podría determinar qué precios nos podemos fijar. Por ejemplo, uno que a mí me causa mucha gracia y me gusta mucho es el Big Mac Index, en donde un bien, que es una comodidad, que es un bien comparable en todo el mundo, que es el Big Mac, creo que solamente hay 6 o 7 países del mundo que no tienen un McDonald's.
se puede también hacer monitoreo de cómo Ujú. van cambiando esos precios. Mm. Creo que los primeros lugares los ocupa Noruega y Suiza, y bueno, Venezuela aparece por ahí bueno, por otros motivos. Em, Sin embargo, regresando un poco a cómo manejar la inflación, los bancos centrales, es decir, la Reserva Federal en Estados Unidos, todas tienen un target, un objetivo de cuál debería ser la inflación para el país. Típicamente, por lo menos en el caso de Europa o en Estados Unidos, los objetivos deberían ser entre 2 a 3%, pero eso se ha disparado, particularmente desde el COVID, que ha subido bastante la inflación. Un motivo es el motivo local, que para poder combatir un poco lo que fue el golpe económico de la economía, del desaceleramiento económico durante el COVID, que la gente trabajó menos o mucha gente fue despedida, ciertas industrias pararon, los gobiernos dieron muchos subsidios a las personas. Eso es creación de nuevo dinero que Dinero. entra a la economía, y mientras más dinero hay, bueno, también los precios suben porque ese mismo dinero pierde un poco valor porque es más abundante. La economía se reduce, en inglés, a the study of scarcity, que es el estudio de lo que es escaso. Mientras algo es más escaso y tiene mayor demanda, más valioso es. Eso, de una manera muy reductiva, es lo que es el estudio de la economía. Entonces, en COVID, hubo a nivel global muchísima entrada de dinero, ordenada por los gobiernos para subsidiar, el impacto económico de las personas, lo que causó inflación, y al mismo tiempo hubo una disrupción en las cadenas de suministros globales, particularmente China, que es, digamos, el país que más exporta a nivel global y el país quizás más influyente en lo que es cadena de suministro, global, en donde también por las restricciones de COVID, separó mucho lo que era la exportación a la cual el mundo estaba acostumbrada. Y encima de eso, bueno, tenemos la guerra Rusia y Ucrania. Cierto. Tenemos también disrupciones, Mm. en el Mar Rojo con, los rebeldes Houthis en Yemen, que están atacando a navíos comerciales. Las rutas comerciales, entonces, de ir por el canal de Suez tienen que ser desviadas a través del Cabo de la Buena Esperanza al sur de África. Y rutas suelen más largas y más caras, y o sea, una serie de varios factores que eventualmente se traducen a que nuestro café cueste más, ¿no? Em, y los primeros interesados en bajar la inflación son los gobiernos, que nuevamente, en sistemas democráticos, los gobiernos, en poder no sobrevivir en reelecciones en condiciones de crisis económica, y el incentivo de cualquier gobierno es mantenerse en el poder, ganar elecciones. Ellos son los primeros que quieren bajar la inflación, pero como había dicho ya anteriormente, la inflación es muy difícil de entender. O sea, los mejores académicos, expertos del mundo, no pueden con certeza predecir o entender, al fin y al cabo, por qué la inflación es este número o hacia qué dirección van. Tenemos unas ideas, pero muy honestamente estamos todavía en una fase muy inicial de entender este fenómeno. Lo sentimos, lo vivimos porque por eso vemos lo del café, el aumento, esto en un modo referido de lo que consumimos diariamente. Pero como tú dices, bien dicho Daniel, que pues es difícil de descifrarlo. En este estudio sobre la inflación, yo me encontré con esta frase que siempre ya la había visto anteriormente, siempre me ha llamado la atención, que es la inflación es el resultado de la expansión descontrolada del crédito y solo agrava los problemas económicos Ujú. en lugar de solucionar. Esto del Sí. famoso Ludwig von Mises. Ujú. Y allí viene mi pregunta, ¿no? Conociendo ya estos efectos que que tú mencionaste y que sé que lo vivimos, también venimos, somos venezolanos, tenemos esa gran experiencia y ese ejemplo que está entre esa lista. La inflación nos castiga como tal, nos Claro, hace más pobres. claro, totalmente. La inflación es el impuesto escondido. La inflación es un impuesto que pagamos a costas de gobiernos, irresponsables. Eh, y mucha gente no lo piensa de esta manera, pero hay que pensarlo. Es un impuesto más que estamos pagando, perdiendo nuestro poder adquisitivo. Y Mises tiene toda la razón, volviendo a
al origen de la inflación, de dónde viene ese dinero, puede ser orgánico o inorgánico, ¿no? Y sin entrar en muchos detalles, la inflación no solo viene del mayor número de billetes en la calle, pero también mayor número de bonos, mayor número de deudas, que eventualmente, si se mide todo, sea inorgánico u orgánico, da un valor total del dinero que está circulando en la calle, en los sistemas financieros, en los bancos, etcétera. Y bueno, cuanto más hay, más inflación va a haber. Y el caso de Venezuela es interesante porque nuestra inflación es muy particular. No voy a entrar ni siquiera, bueno, en las fallas de nuestro gobierno, que se las conocemos bastante bien, pero entender que en el caso de Venezuela hay otros factores que llevan a la inflación que no existen realmente en otros países. Por ejemplo, Venezuela, con las políticas de precios justos, muy entre comillas, eh, y digamos, condiciones injustas al empresario, se perdió mucho se destruyó, no se perdió, se destruyó la capacidad de producción endémica. De hecho, de no poder tener divisas para comprar máquinas, no poder vender a ganancias, se destruyó toda la capacidad o mucha de la capacidad productiva local y la gente tiene que seguir comiendo. ¿Cómo hacemos? Se soluciona con la importación. Solo que al importar, nadie en el mundo nos va a aceptar bolívares, hay que importar en dólares, lo que ya hace las cosas caras, y a pesar de eso, que nuestra cesta básica, me acuerdo bien, momentos de 70-80% de nuestra cesta básica era productos importados, hay que agregar el hecho de que hay muchos costos escondidos, más allá de pagar una factura a un proveedor fuera de Venezuela que envíe algo en un container, porque después tenemos toda la corrupción y todos los pasos y todos los obstáculos que es aduanas, transporte, fiscales, etcétera, que después se acumulan al precio que uno va a comprar algo en aquel en Venezuela. Por lo que hace que Venezuela es uno de los países más caros del mundo, a pesar de que un sueldo promedio en Venezuela también es de los más bajos de toda la región. Entonces es una locura que es muy difícil de entender, pero tiene más sentido si contemplamos todos estos costos escondidos que hacen que los productos sean caros al momento de nosotros verlos en el anaquel. Ciertamente, es una realidad muy, muy difícil y que yo, como tú has mencionado, va cambiando según el paso de los años y los gobiernos también. Estábamos hablando de Portugal, pasamos a Venezuela, pero esto va a ser así. Vamos haciendo No, es todo, una conversación, perfecto, vamos buenísimo. haciendo todo el análisis de lo que nos interesa. Continuando con esto, yo lo quiero recalcar por acá, Juan Daniel, Ujú, por el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial, y este según un análisis hecho por ellos, exponían en una muestra de 90 mercados emergentes, se establecía el porcentaje de consumo total ujú. y en los países con un ingreso más bajo, mayor se gastaba en alimentos y bebidas alcohólicas. En los países que tenían más riqueza se gastaba más en bienes. Mm. ¿Qué nos podrías aclarar este estudio? Bueno, esto quizás entra un poco más en la psicología, ¿no? Pero, o sea, cuando los tiempos están malos, la gente necesita un escape de la realidad y, bueno, o sea, se ven Gastan épocas más. de crisis que se gasta más en alcohol o entretenimiento o escapes de la realidad, cuando la gente no tiene esperanza de poder vivir una vida normal y estable. Y bueno, también depende un poco, también hay un cierto factor cultural de qué tan consumista es el país. Por ejemplo, Estados Unidos, eh, no lo he visto hace un rato, pero me recuerdo en el cálculo del PIB de Estados Unidos, PIB siendo una función de consumo, inversión, gasto gubernamental y después el balance neto entre importaciones y exportaciones, el PIB de Estados Unidos, el componente de consumo estaba en casi 70%. Hay países que simplemente tienen, por varias razones, más tendencia a gastar que otras. Entonces, bueno, hay que tener una cierta lista de factores en cuenta al entender e interpretar estos resultados. Sí, ciertamente. Hay unos que tienen ese espíritu de gastar más y de consumir, pero lo que tú dices está bien aclarado la parte psicológica y podríamos también allí, no sé si opinas igual, la parte social Ujú. también tiene todo esto que ver en lo que es la parte cultural y el desarrollo de las comunidades.
también tiene sus factores. Estas cifras que ya estamos conversando, ¿no? Nos Ujú. marcan, y pensando en la exposición que diste en la primera pregunta sobre la inflación, nos marca esa brecha siempre tan definida entre ricos y pobres, Mm. ¿no? Siempre la pregunta es, ¿cuál sería la posible solución para que esta brecha no fuese tan marcada? ¿O no fuese? Sí, yo, de hecho, bueno, una de las cosas que me especialicé un poco en la universidad, em, yo estudié economía política internacional y una de las cosas que me especialicé era el aumento, la desigualdad de distribución de riquezas, especialmente en el mundo desarrollado. Pero antes de entrar en eso, sí hay que acotar, el capitalismo es el sistema que más ha sacado a gente de la pobreza en toda la historia de la humanidad. O sea, como nunca antes ha habido tan poca pobreza en el mundo como ahora. Obviamente no es perfecto, pero eh, una persona, digamos, el 10% más pobre de hoy en el mundo, tiene acceso a condiciones de vida, eh, infraestructura, ciertas comodidades que hace 100, 200 años la gente más rica del mundo no tenía, ¿no? Basta solamente dar una vuelta por diría cualquier ciudad del mundo y todo el mundo tiene smartphones, todo el mundo tiene acceso a Internet, todo el mundo tiene acceso a todo el repositorio del conocimiento humano a básicamente unos cuantos segundos de tecleo en su mano, ¿no? Entonces, la pobreza cada vez más va disminuyendo gracias al capitalismo y soy un fiel creyente de que el capitalismo es la única manera de que el mundo pueda avanzar y hay que tener un cuidado con otras cosas, que eso crea que podríamos entrar en eso después. Sin embargo, al mismo tiempo, esto no excluye el hecho de que los ricos se están volviendo cada vez más ricos. Hay estadísticas, para poner un ejemplo, puedo compartir aquí después, tengo unas cifras, la OECD, de la distribución de riqueza nacional por diferentes países, dependiendo del porcentaje de los más ricos, los más pobres. Pero en Estados Unidos, las cifras más recientes que yo manejo es que el 1% más rico de Estados Unidos controla, dependiendo de la fuente que consultemos, de 30 a 40% de toda la riqueza nacional. Eh, y esa brecha lo que se ha ido aumentando en los últimos años. Y es un tema, bueno, preocupante, por un lado, porque yo creo que una economía, para de verdad funcionar, creo firmemente en el libre mercado, que todo el mundo tenga acceso a poder innovar, a poder competir, a poder, este, a través del trabajo duro, lograr a generar riqueza. Pero lo que pasa es que cada vez más los ricos o los ultra ricos, las élites, tienen influencia en los gobiernos, en los sistemas legislativos, en donde básicamente a través de la corrupción, que en ciertos casos se llama lobbying, como en Estados Unidos, que ellos encontraron una manera de legalizar e institucionalizar la corrupción, en mi opinión, hacen que básicamente se reinvierta esta riqueza de las élites en crear leyes o condiciones que los protejan de la disrupción natural del libre mercado. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque entonces entramos en sistemas que ya no son competitivos, que ya no son justos, en donde los que son grandes se mantienen grandes y van creciendo a costas de reinvertir parte de esas ganancias que ganan en legisladores y políticos que protegen su posición. Y no llegamos necesariamente a sistemas eficientes de competición en donde el más innovador o el mejor o el más rápido gana, porque está compitiendo en sistemas injustos creados para proteger a los ya grandes que pagan por esa protección. Que ya están. Sí, y los datos no mienten. Basta solamente ver la progresión de esta desigualdad entre los ultra ricos contra la clase media o clase más baja y va creciendo. Nuevamente, eh, el capitalismo es el mejor sistema que tenemos y es el sistema que más ha sacado y más va a sacar a gente a pobreza en toda la historia, pero hemos entrado en un- una trampa que es
el tal lobbying o corrupción institucional que protege a los ganadores que ya Ujú. se están volviendo muy grandes. Y a mí me preocupa mucho porque si no cambiamos, vamos a llegar a un sistema en donde, que yo creo que ya lo estamos viendo y cada vez más se va a acentuar, en donde las entidades que más van a tener influencia en el día a día de las personas, en la toma de decisiones políticas, van a ser las corporaciones, no los gobiernos. Y hay literatura y ciencia ficción que nos muestra los mundos posibles si seguimos este paso. Uno de ellos es las películas Blade Runner con Harrison Ford y otras, también una serie de libros que hasta salió un videojuego recientemente, Cyberpunk 2077, en donde cada vez más el futuro de la humanidad se rige por el corporatismo en vez de los gobiernos democráticos que se supone que deberían velar por nuestros intereses. Ujú. ¿Qué nos espera, Dios mío, para ese futuro? Depende de nosotros. Depende de nosotros o cómo vayamos a actuar, Sí, o, o qué eh, rienda vamos a tomar. sí. Es un tema súper interesante y puedo hablar horas de esto. Y bueno, sé que hay unas preguntas también de las revoluciones industriales, el Ujú. futuro de la economía, y tengo aquí unas notas, pero bueno, eso lo podemos hablar Lo vamos a hablar más cuando sea el adelante, momento. Sí, todo esto es porque un teaser, un abreboca. sí, es que tenemos mucho aquí que queremos tocar, ¿no? De los tópicos, porque sabemos que Juan Daniel tiene la experiencia y sobre todo el estudio que ha hecho durante todos estos años desde que está fuera de Venezuela Sí. trabajando en diferentes países Mm, y también actualizándose día a día con todo lo que genera estos temas a nivel mundial. Tocando un tema que podría ser relacionado con el anterior, que estábamos conversando pocos de la pobreza, ujú, y es muy sabido que no todos los venezolanos, y esto ya es la migración, que emigran, lo hacen de manera legal mm, y sobre todo que no tienen un poder económico para entrar en un país o para asumir en un país con un nuevo emprendimiento, por ejemplo, ujú, es muy, y para no hacerlo tan o menos traumático, si se quiere, esa manera de establecerse. ujú, Hay cifras de venezolanos hasta el 2020 que llegaron a Portugal específicamente, ujú. y es de 27.732, esto hasta el 2020. Y de ese número, Juan Daniel, un total de 11.793 se establecieron aquí en la isla de Madeira. Ujú. Esto representa un problema socioeconómico para estos países, ciudades o regiones, en nuestro caso, con economías tan frágiles. Está aquí tomando unas notas. A ver, el motivo por el cual los venezolanos están emigrando tiene nombre y apellido. Hubo Rafael Chávez Frías, Nicolás Maduro, el gobierno del PSUV, que destruyó por completo eh, los ahorros de los venezolanos, la capacidad de los venezolanos de poder tener un país en donde puedan crecer. Y muchas veces era decisiones vida o muerte, de supervivencia de la familia, el tener que emigrar a como sea costa, ¿no? Y eso nunca hay que culpar a los venezolanos del hecho de tener que emigrar, es una cuestión de supervivencia. Y entender también bueno, desafortunadamente no, o sea, estos ciclos no son los primeros ni los últimos. La única constante del universo es el cambio, y en la economía los ciclos de auge y los ciclos de caída hacen parte de los flujos normales. Hay un libro fantástico que recomiendo a los que nos estén escuchando de Ray Dalio, que es Why Nations Succeed or Fail. Em, Why Countries Succeed or Fail, no estoy acordando exacto, pero explica básicamente un análisis histórico muy bueno de cómo entender y cómo reconocer las señales de cuando un país está en su apogeo o cuando va a comenzar a caer. Y los venezolanos tuvieron que salir para proteger a sus familias, y muchos de ellos salieron como pudieron. Muchos de ellos en carácter ilegal, como también en nuestra época de auge en Venezuela. eh, Entraron muchas Ujú. personas también de América Latina, bueno, a trabajar, a buscar trabajo, mejores condiciones de vida cuando Venezuela estaba muy bien. O sea, Venezuela, para que lo tengamos en cuenta,
En los inicios de los 1950 éramos el número uno PIB por cápita del mundo. Por eso es que también muchos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos fueron a Venezuela desde Portugal y Madeira a buscar una mejor vida cuando aquí no era tan bueno. Y en el caso de Madeira, sí, casi 10%, las cifras que yo manejo, casi 10%, ya más de 10% de los residentes de Madeira son venezolanos, ya sean portugueses y venezolanos o venezolanos que no tengan ningún lazo previo con Con Portugal. Portugal. Yo particularmente, yo he hablado sobre este tema. Yo soy embajador de una ONG que se llama Plan País. Soy embajador de Portugal y abogado, y he hablado sobre estos temas de inmigración venezolana en Portugal e integración venezolana en Portugal en la Asamblea. He hablado con diputados, con alcaldes y tuvimos un evento también el verano del año pasado. Y mi perspectiva es que la inmigración no tiene que ser inmediatamente o automáticamente un fenómeno negativo. Puede tener bastantes ventajas si se hace bien. ¿Cómo se puede hacer bien? Eh, yo creo que el punto más importante de la inmigración está fundamentada en el concepto de integración. La población que emigra tiene que saber integrarse, tiene que saber respetar las reglas, adaptarse a la cultura y traer valor agregado a esa comunidad para que también puedan disfrutar de esos beneficios, de esa mejor calidad de vida que no tenían en su hogar original que los llevó a emigrar. Y en el caso venezolano, yo creo que para Portugal es una inmigración fantástica, teniendo en cuenta que Portugal, como toda Europa, tiene una pirámide demográfica invertida. Es decir, cada vez más hay más población de la tercera edad, población que envejece, y cada vez hay menos población joven. Y simplemente eso es una bomba del tiempo porque, bueno, la Unión Europea, Europa es un sistema, se ha creado un sistema con muchos beneficios de pensión, de salud, de seguridad social a esa población que envejece y cada vez vive más por avances en la medicina, pero que tenemos menos capacidad de poder mantener esos costos porque hay menos gente joven que trabaja y produce. Y eso es una bomba de tiempo que va a explotar en Europa, que se tiene que arreglar de dos maneras, o con inmigración o con mayor tasa de natalidad. Entonces, por un lado, la inmigración, que es la inmigración que Europa tiene que tener, es la inmigración que se pueda integrar, no la inmigración que cause problemas, no la Ujú, inmigración que no quiera respetar las reglas, no la inmigración ujú. que desvirtúe o vea mal a las tradiciones europeas, sino la inmigración que, bueno, comparta lazos culturales. Y los venezolanos, el español es bastante parecido al portugués, se puede aprender el idioma fácil. Somos países cristianos, Portugal y Venezuela, somos países occidentales y somos países que nuestras constituciones tienen principios bastante parecidos. Por lo que yo, en mi opinión, en este caso ahorita, bueno, poniendo mi sombrero como portugués, yo diría que de los diferentes países del mundo que Portugal pudiera elegir una inmigración ideal, Venezuela está entre los primeros. Y me parece fantástico. Y en el caso de Madeira hay que tener en cuenta que bueno, en Madeira hay falta de obra. Por ejemplo, hay falta de obra en los sectores de construcción, en los sectores de restauración, porque los portugueses, al ser miembros de la Unión Europea, emigran mucho porque ven mejores oportunidades dentro de su mismo sector, ya sea en Alemania, ya sea en Noruega, ya sea en Bélgica, en Irlanda, por lo que hay una falta aquí también de mano de obra que puede ser suplida por los venezolanos que están viniendo. Que normalmente los inmigrantes, bueno, que van y llegan por primera vez a un local, tienen que, bueno, encontrar los trabajos que puedan. Mis Ujú. abuelos cuando fueron a Venezuela, mira, trabajaban Era- qué sé yo, en kioscos, en fruterías y dormían en el piso o en hamacas atrás en los depósitos. O sea, la vida del inmigrante inicialmente es una bueno, de cómo comienzo, cómo me adapto y poco a poco cómo voy creciendo. Ujú. Y yo sí veo que hay buenas oportunidades. Yo sí veo que hay necesidad de inmigración aquí para suplir falta de mano de obra. Y sí veo un buen potencial de inmigración en los venezolanos, en lo que es Portugal, en comparación con otras nacionalidades que están llegando mucho a Europa, que están causando muchos problemas, y eso es otro tema que podríamos hablar después más tarde, que es la crisis de Europa, ¿no?
energética, Ujú. el liderazgo de la Unión Europea a nivel mundial, que bueno, tengo aquí varios apuntes para más tarde y voy a culpar mucho a Alemania sobre los problemas que hay más en Europa hoy en día, pero bueno, ya estoy divagando un poco en diferentes temas. En resumen, sí creo que es bastante positiva la inmigración venezolana a Portugal, siempre y cuando como venezolanos logremos integrarnos bien a este país. Yo concuerdo lo que acabas de comentar, Juan Daniel, de esa parte positiva de la comunidad venezolana que está emigrando acá a Portugal, que está sí ayudando, creo que un gran porcentaje a lo que es cubrir los puestos de trabajo, sobre todo en el sector de servicio. Y lo que te quería preguntar, según tu opinión, ¿cómo podríamos también empoderar a esa comunidad de inmigrantes que llegan acá, Ujú, profesionales, un 80%, ujú. y darle, digamos que, esa oportunidad de impulsarse, ¿no? Aquí en Portugal y obviamente aquí en la región como tal? ¿Cómo podríamos hacer? Em, los venezolanos son gente preparada. Recuerdo, no sé exactamente ahorita cuál fue la fecha o los números exactos, pero recuerdo que en Chile hubo unas cifras que los venezolanos eran los que mejores resultados tenían en los exámenes de admisión a las Ujú. universidades chilenas. Sí, ya Y aquí están viniendo personas que yo conozco en la calle y pregunto, personas con títulos universitarios, abogados, ingenieros y personas con ganas de echarle la vida, con la actitud, que eso es lo que más, lo que importa. Yo personalmente, yo prefiero siempre a la gente que tiene la actitud correcta en vez de 20 títulos. Y yo generalmente veo que aquí hay la actitud correcta. Este, Me encantó poder haber compartido con la liga de softball aquí en Madeira. Fui a un torneo, una final que me invitaron en Riviera Brava, con Juan, se me olvidó su apellido, el coordinador, el director de la asociación de softball, y fue una energía bastante positiva. Y mira, la mayoría de las personas que están ahí jugando eran personas que no son de origen portugués, pero que están aquí trabajando y compartiendo y respetando y de verdad em, integrándose poco a poco a lo que es la sociedad portuguesa. Y aquí hay bastantes oportunidades fuera de los sectores tradicionales, que son los restaurantes, los bares, digamos, muchos venezolanos también yo veo con la parte de delivery, de comida, taxis, construcción. Pero la verdad es que Madeira cada vez más se está también posicionando más en la vanguardia de otras áreas. Estamos construyendo un nuevo hospital que tiene convenios de investigación con universidades en Estados Unidos, con universidades en Europa, no sé, más de 500 camas. Estamos con unas comunidades enormes y nuevas de nómadas digitales que generan riqueza a través de Internet. Y el turismo en Madeira cada vez más está subiendo. Sin hablar también de que Madeira, en percepción personal, a largo plazo, yo veo que Madeira cada vez más se va a volver una región de alta demanda, valiosa, porque Madeira tiene, aparte del excelente clima, buena infraestructura, seguridad, tenemos nuestras propias fuentes de agua, tenemos tierra extremadamente fértil y cada vez más estamos mejores conectados al mundo. Yo creo que cada vez más Madeira sea, o sea, yo estoy viendo en Instagram y en TikTok, yo estoy en la parte de turismo también, en una de mis empresas, yo estoy viendo Madeira, que su eslogan ahorita es el Hawái de Europa. Y cada vez más viene más gente. Yo veo las cifras del turismo, yo veo los proyectos nuevos que se construyen. Yo tengo muchos amigos en los círculos de nómadas digitales. Cada vez más Madeira va a traer más interés y más dinero del mundo. Y yo creo que los venezolanos, siendo gente tan pilas y echada para adelante y con buena actitud, hay varias oportunidades aquí en Madeira que se pueden aprovechar fuera de lo que típicamente es, digamos, el primer paso a los venezolanos recién llegados, que puede ser restaurantes o bares o delivery de comida o construcción. Aquí hay mucha más proyección y aparte de que, bueno, entrando también a acelerar. Un poco eh, entrando a un tema que vi en las preguntas, que es la cuarta revolución industrial, de Madeira, también uno puede trabajar por internet y hacer proyectos o sea,
en cualquier parte del mundo y generar riquezas desde aquí. O sea, en Madeira tenemos internet de fibra óptica de muy buena calidad. Entonces, bueno, el punto es que aquí se puede hacer muchísimo. Yo creo que Madeira cada vez más se va a volver un lugar en las miras del mundo, cada vez más se va a volver un lugar extremadamente valioso y la gente que sepa reconocer esa tendencia y ver cuáles son las oportunidades que eso conlleva, seguramente van a surfear esa ola creciente. Por eso es que tenemos acá nuestro podcast, el canal, la comunidad, porque es lo que tú estás comentando, hay esa oportunidad y no solo esa, muchas oportunidades, dentro de eso el detalle del internet y todo donde tú puedas crear contenido, porque realmente es un lugar, muy visto, muy bien visto por las demás regiones, los demás países. Así que creo que va a tener esa acogida, no solamente de los luso-descendientes, que estábamos conversando antes en la tertulia, Ujú. sino de los venezolanos que están acá, que ya están compartiendo con toda la comunidad y integrándose como tal. Eh, recordando este tema de antes de comenzar estábamos hablando sobre la migración de hace 40 años, 1950 ahora, Ujú. y continuando con este tema de la migración, estamos hablando ahora de los más de 30.000 venezolanos que están acá, pero recordando en esa época cómo fue la circunstancia, la estrategia que se dio de nuestros abuelos, de nuestros padres, que viajaron, salieron de acá de Venezuela, de Portugal para ir a Venezuela, esa tierra que les ofreció y Ujú. que le dio tantas oportunidades. ¿Cómo ves a nivel personal tú, Juan Daniel, que también vienes de ese núcleo de familia y Ujú. que tan generosamente, pues Venezuela también los acogió, en este caso Claro, tus abuelos? sí, sí. Bueno, mi familia es toda de Madeira. Hecho curioso, yo mandé a hacer un estudio en los archivos de las iglesias, en los registros de matrimonio y bautizos, etcétera, en donde logré hacer mi árbol genealógico hasta los años 1200, 1300 y ¿Qué tal? toda mi familia es de Madeira. Ah, Bastante interesante. Pudimos hasta encontrar los orígenes del primer barco con João Gonçalves Sarco y Tristão Vaz Teixeira, que llegaron a Madeira en 1419 y 1420, los ancestros. De mi lado, mis abuelos maternos son de Cámara de Lobos, mis abuelos paternos son de Campanario Rivera Brava, y emigraron los abuelos primero. Bueno, mi abuelo paterno primero a Brasil y después terminó en Venezuela. Mi abuelo materno sí fue directo a Venezuela, este, intentando buscar mejores condiciones de vida. Aquí la estructura era un ciclo vicioso de pobreza, en donde básicamente la vida de quien no era de Funchal dependía mucho de la agricultura y era casi que de subsistencia, no se podía hacer mucho dinero. Eso era antes las reformas agrarias, en donde los señoríos, como le decían en portugués, los latifundistas tenían la gran parte de las tierras y las personas trabajaban para el gran beneficio de quien tenía las tierras. Y bueno, aparte de ese ciclo vicioso de pobreza generacional, se agrega el hecho de que con el gobierno de Salazar, en esa época había servicio militar obligatorio al llegar a los 18 años para luchar en las guerras coloniales en África, en Cabo Verde, São Tomé y Príncipe, Guinea, Angola, Mozambique, para preservar las colonias portuguesas que estaban siendo financiadas y apoyadas logísticamente por la Unión Soviética para momentos de independencia marxista comunista. Y bueno, nadie, o sea, mis abuelos, como los abuelos o los padres de muchas otras personas, nadie quería irse a una guerra remota en África a matar o morir. Y en este momento había ciertos países del mundo que tenían las puertas abiertas de migración porque sus economías estaban creciendo muy rápido y la población existente, la población local no era suficiente para acompañar ese crecimiento. Y bueno, abrieron sus puertas. Y tenemos Venezuela, África del Sur, Australia, entre otros países que bueno, fueron los destinos de la comunidad madeirense. Y Venezuela, como sabemos, bueno, con el boom petrolero
El país estaba creciendo bastante, era un país que hasta tenía poca población, mucha oportunidad, mucho dinero y de cierta manera poca competencia en ciertas áreas y cada vez más demanda, y por eso las comunidades inmigrantes también lograron especializarse en ciertos sectores, ¿no? Los portugueses fue la parte de comida, los italianos construcción, sastres, bueno, gallegos también, un poco la comida, distribución, y se fueron creando esas comunidades inmigrantes que crecieron hasta el punto de que, bueno, yo creo que las últimas estadísticas que vi, la comunidad portuguesa en Venezuela está entre los 800.000 a 1 millón ciudadanos portugueses en Venezuela de primera, segunda, tercera, cuarta generación, y hasta 80% de esos son de cierta manera conectados a Madeira. Entonces, bueno, Ujú. bastante. Hay más madeirenses en Venezuela de que en Madeira, que eso es algo que la gente no entiende, pero es un hecho. Es y es algo que no sé si tú, opinas igual que yo, que se hace contradictorio cuando la gente te lo dice, ¿no? Pero es verdad. Y uno dice, sí, es verdad, Sí. es una realidad. No, y estas comunidades inmigrantes mantuvieron a Madeira, hay Sí. que decirlo bien claro, durante los periodos más difíciles de Madeira. Ujú. Basta solamente preguntar a esas generaciones lo que era para ellos recibir un dineriño, unas Ujú. remesas de La Venezuela, África remesa. del Sur, de Australia, que es lo que ellos podían recibir para subsidiar su día a día, que es lo que pasa interesantemente hoy en Venezuela, con los familiares que se quedaron en Venezuela, que reciben remesas del extranjero, de la gente que se fue a Estados Unidos, Perú, Chile, entre otros, que bueno, es la única manera de poder costear la vida carísima que es en Venezuela por los motivos que ya hablamos anteriormente. Ya hemos tocado algunos temas de interés público como son la pobreza, la inflación, hablamos también un poco sobre la migración. Ahora pasemos al ahorro. ¿El ahorro se ha convertido, Juan, en una utopía? Bueno, regresando un poco a lo que hemos hablado antes de que la inflación es el impuesto silencioso que nos hace perder eh, nuestro patrimonio, que nos hace perder poder de compra, claro que ambientes inflacionarios nos hacen perder nuestra capacidad de ahorro, pero otro culpable de la pérdida de capacidad de ahorro es también el consumismo de la sociedad actual. Eh, y hay que entender que nosotros estamos siendo condicionados a cada vez más ser consumistas, gastar dinero en cosas que de verdad no necesitamos. No necesitamos tener el iPhone nuevo todos los años, siempre cambiar de carro, un modelo más nuevo todos los años, tener la televisión más nueva. Todo esto es, en mi opinión, innecesario y que lo que hace es beneficiar a las empresas que están por detrás y genera una transferencia de riqueza de nosotros hacia ellos Ujú. voluntariamente. O sea, nos están quitando esto y nuestro dinero sin pistola. Sí. Y este condicionamiento viene principalmente a través del contenido que consumimos, ¿no? Películas, redes sociales, que genera una especie de network effect en donde nosotros creamos en nuestros entornos esta reciprocidad, esta competencia de siempre tenerlo lo más nuevo, que hay que tener lo más nuevo. Y hay que entender que hasta cierto punto no es nuestra culpa, porque cada vez somos más condicionados a ser consumistas. A mí me gusta decir que cuando algo es gratis, que algo que nosotros usamos es gratis, quiere decir que nosotros somos el producto. Por ejemplo, nosotros nos pagamos por TikTok, nos pagamos por Instagram, Facebook, porque estas plataformas minan nuestros datos y llevan digamos, entrenar o influenciar las poblaciones de tener ciertas matrices de opinión o consumo. Entonces hay que tener bastante cuidado y poder percatarse de esto y salir de la Matrix y no gastar en cosas innecesarias y en vez de eso enfocarnos en aquello que nos puede mantener ocupados, pero no preocupados. Y para darles un poco más de perspectiva a este principio, yo les voy a citar unos datos recientes en Estados Unidos, eh, recopilados por el Annual Emergency Fund Report. Yo creo que es una fuente relativamente objetiva, pero bueno, quien claro, puede consultar las fuentes que quiera. Pero aquí hay dos datos que yo quiero compartir. El primero es que 67% de los americanos no tienen ahorros suficientes
para poder pagar sus costos mensuales si pierden su fuente de ingresos, es decir, si los despiden del trabajo. 67% después no puede pagar sus mensualidades. Y otra estadística es que 57% de los americanos, un país de más de 350 millones de personas, la mayor economía del mundo, no disponen de $1,000 de ahorros para poder pagar una emergencia que les pueda costar ese monto. Mm. Entonces, eh, Preocupante. sí, Ujú. hay que ¿verdad? Entender este concepto muy bien y enfocarse en gastar responsablemente, distinguir entre lo necesario y no lo necesario, y el momento de invertir, pensar, bueno, tener un poquito de conocimiento financiero, ir a talleres de capacitación, leer, consultar, en dónde podemos ahorrar, en qué podemos invertir, que nos lleve de manera relativamente segura, con poco riesgo, a tasas de interés, a retornos mayores de lo que sería dejar simplemente el dinero debajo del colchón o en una cuenta de ahorro en el banco. Cierto, no sé si tienes la misma opinión, pero el valor del dinero es tan importante y de hecho inculcarlo a los más pequeños desde que están en sus primeras etapas de vida para tener ese efecto, digamos, Sí. de tener el verdadero. Y eso no se enseña en las escuelas, que es una pena. Sí, En la educación, eh, en la educación de escuela, de bachillerato, no se enseñan habilidades esenciales para el día a día de los humanos. ¿Cuándo nos enseñaron a nosotros cómo pagar impuestos? ¿Cuándo nos ujú. enseñaron a nosotros vehículos financieros? Cómo gastar o ahorrar o planear nuestros presupuestos mensuales, anuales. Estas son cosas que nos lanzan el mundo. Bueno, resuelve cuando Ujú. Cuando te deberíamos toca, ser, deberíamos ser entrenados desde el inicio. O sea, estos son cosas esenciales y primordiales y más importantes, en mi opinión, y me disculpen los ingenieros químicos o otras profesiones, que saber la tabla periódica de elementos y hacer, o sea, química orgánica. O sea, todo esto me parece a mí mucho más esencial y no lo enseñamos. es la vida y lo que estás comentando es tan actual. Yo creo que la comunidad lo apoya 100% porque actualmente los programas de educación, tanto aquí, me refiero a Portugal y yo creo que muchas partes de Europa, falta ese elemento tan importante como es el valor del dinero. Mm. Y también todo lo que es la parte tecnológica, etcétera, etcétera, que puede también que se hace el día a día. Entonces creo que eso, no sé si podemos decir que es un fallo, tú como economista, que falta ese valor agregado en lo que es el pensum de la manera más práctica y sencilla, pero sí tener esa referencia, repito, es el valor del dinero. Completamente de acuerdo. Ahora, si quieres contestar, no, si quieres responder, no hay problema de esta pregunta, porque, bueno, es una inquietud hacérselo a un economista y que tiene tanta experiencia en el tema, y es sobre qué prefieres si pensamos en bienes inmuebles, oro, instrumento de inversión, Bitcoin, Ujú, Ethereum, ujú, Fiat. ujú. eh, Mira, la verdad, o sea, voy a volver a un principio de antes, que la única constante es el cambio y no podemos estar nunca sobreapalancados en una categoría de inversión. Mientras más diversificación tenemos en nuestro portafolio, menos riesgo tenemos. Y es lo que hay que hacer. O sea, hay que entender diferentes, ya sea, mira, no soy, o sea, ya hace mucho tiempo no invierto en criptomonedas, pero hay que entender, bueno, los principios de inversión en fondos mutuos, principios de inversión en bienes raíces, principios de inversión en clases alternativas como criptomonedas, en bonos. Hay que tener una buena educación básica em, financiera para poder saber cómo ahorrar en diferentes clases y no poner todos nuestros huevos en una cesta. Don't put all of your eggs in one basket, como dicen los americanos, porque el momento que una clase o una vertiente tenga un mal performance, bueno, tenemos otras inversiones que nos pueden ayudar a sobrepasar ese mal momento.
Y bueno, para hablar de cada una de estas clases, eso es otro podcast entero que creo que no tenemos tiempo para hacer hoy. No, sería de 5 o 6 horas más o menos. Yo aquí pensando en esto de la transformación y este asunto del dinero, que ya lo hablamos, del Ujú. valor del dinero como tal, como lo conocemos, pues ha cambiado, tiene unas transformaciones, una evolución que hemos estado viendo, ya dijiste, el dinero digital. ¿Qué podemos esperar? Y esto es una pregunta que muchos nos hacemos en un futuro muy cercano, eh, en cuanto a estos cambios y que tengamos esa igualdad, que las personas, que todos podamos tener esta igualdad de no solamente del conocimiento, sino también del uso de esta mentalidad más abierta en cuanto a esta transformación que se viene y que ya está. Entonces estamos hablando del futuro del dinero. Ujú, A mí me preocupa mucho porque cada vez más los gobiernos tienen mayor control sobre la información y los padrones de cómo gastamos y cuándo gastamos, y nos van cada vez más condicionando cómo podemos pagar y ven todo lo que estamos haciendo. Y eso, como una persona que es fiel creyente a la libertad, me preocupa porque las monedas digitales, las monedas centralizadas, controladas por gobiernos, nos quitan un poquito esa libertad de decidir qué hacer con nuestro dinero. Cada vez menos hay incentivos para pagar con cash, con dinero, y eso es por diseño, es a propósito, para que cada vez más los gobiernos puedan recaudar más impuestos, para que los gobiernos cada vez más tengan control sobre las sociedades. Y hay que tener bastante cuidado con eso. No hay que confundir la conveniencia de poder pagar con tu celular tocando un terminal con las pérdidas de libertad y autonomía que eso también conlleva. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Me quedé reflexionando porque es un acto que se hace tan eh, básico, fácil, que ya lo haces por Cada vez el más, consumo. cada vez más nos dicen Ujú, cómo, cuándo y dónde podemos gastar nuestro propio dinero. ujú. A mí no me gusta eso. Y hacia esa es la dirección hacia la cual estamos yendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y em, si en el país donde vivimos vemos que nos están controlando mucho, hay que estar preparados para identificar ya otro país en donde podamos vivir sin sacrificar nuestra libertad. Hay que tener mucho cuidado. Eso cuarta, tú lo ves como algo muy preocupante que cuarta nuestra libertad y que a un futuro medio o largo plazo, estemos todos controlados Sí, sobre un mismo. esa dirección hacia la cual está Ya. yendo el mundo occidental. Hay que tener cuidado entonces. Yes. Sé que eres un miembro activo de la comunidad de Global Shapers, Ujú. que es y cuál es su función, queríamos saber como organización y qué relación guarda esta organización con el Foro Económico Mundial. Sí. Bueno, los Global Shapers es el brazo joven del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es una organización que se dedica a hacer investigación, debatir sobre diferentes áreas esenciales del futuro de nuestra sociedad humana, la economía, la interacción entre la sociedad civil y el gobierno, clima, entre otras. Y el Foro Económico Mundial es más conocido por su conferencia anual en Davos, en Suiza, en donde reúne a los líderes del mundo eh, político, del mundo de la ONG, del mundo privado, es decir, los líderes de países, líderes de las mayores empresas, en una conferencia para debatir sobre el futuro del mundo. Y los Global Shapers es una organización en donde en cada grande ciudad del mundo, ya son más de 300 capítulos, casi todas las capitales del mundo ya están cubiertas, jóvenes excepcionales entre los años de las edades de 18 a 30, este, dan su tiempo voluntario para ah, debatir estas ideas, para acompañar lo que se está haciendo en el Foro Económico Mundial y al mismo tiempo causar un impacto local en sus comunidades a través del voluntariado. Por ejemplo, yo soy miembro ya hace varios años, yo fui el presidente de los Global Shapers en Hungría,
hace par de años, uno de los países en donde vivo, y hicimos proyectos tales como capacitación de emprendimiento para comunidades emigrantes. Una de ellas fue a beneficio de la Asociación de Venezolanos en Hungría, enseñar sobre cómo montar una empresa, los diferentes tipos de empresas que existen, impuestos, cuáles son los subsidios y apoyos que existen para el empresario. Hemos hecho campañas de donación de libros para orfanatos, hemos hecho talleres de capacitación laboral para estudiantes de doctorado en Hungría, para transicionar del mundo académico al mundo profesional. Hemos organizado varias reuniones con líderes de las mayores empresas de Hungría para asesorar a jóvenes en la toma de sus decisiones de carrera después de la graduación universitaria. Y bueno, esto veces 300, 400 o más alrededor del mundo es lo que hace los Global Shapers. Qué bueno, es una buena iniciativa entonces de Sí, esta organización, qué bueno. en Caracas y en Venezuela son bastante Sí. activos. De hecho, los Shapers de Venezuela y Shapers venezolanos alrededor del mundo eh, crearon una iniciativa que es Shapers for Venezuela, for de 4, que tuvo bastante buena recepción a nivel central en Suiza, en Ginebra, en los headquarters del Foro Económico Mundial, y ha tenido bastante impacto positivo al ayudar a las comunidades migrantes venezolanas, que recomiendo a los que nos escuchan que le echen un ojo a Shapers for Venezuela. El hub, el capítulo de Caracas es bastante activo. Ok, qué bueno. Juan, desde hace algún tiempo existe un apartado en la página web del Foro Económico Mundial Ujú. donde se investiga, se escriben artículos y se realizan charlas acerca de la tokenización de activos Ujú. y activos físicos, pues de esto es en general. ¿Qué información nos puedes brindar acerca de esto? Bueno, sin querer ser muy controversial, eso todo me lleva a la reflexión previa de que no confundamos conveniencia e innovación con pérdida de libertad personal. Creo que el mismo principio se aplica. Cada vez más que tengamos entidades supranacionales, entidades centrales que tengan mayor acceso a cómo gastamos nuestro dinero y a nuestra información, creo que es peor para el individuo. Y a pesar de ser miembro de esta organización, fundamentalmente soy escéptico con este tipo de iniciativas. Ya tienes tus reservas en cuanto a esto. Sí, yo soy una persona muy creyente de libertad individual. Ok. Pues nada, eso te mantiene y eso es un principio, ¿no? Está Sí, muy bien. sí, bueno, a ver, no todo es malo, ¿no? Ujú. Hablando un poco de tokenization o sea, el principio fundamental de muchas de estas buzzwords, de estas palabras, viene del blockchain, Ujú. que el blockchain, si lo entendemos separado de las criptomonedas, el concepto de blockchain en sí, me parece una idea fantástica, porque el blockchain lo que es una manera de crear un ledger, de crear un documento en donde básicamente extraños puedan verificar la autenticidad o qué tan genuina es una transacción, sin depender de una autoridad central o sin depender de alguna institución que pueda ser corrompible. O sea, el blockchain es una manera de verificar transacciones entre perfectos extraños que no tienen maneras de interactuar entre ellos para tener una solución crowdsourced, una solución que viene de la audiencia para determinar que algo es genuino y verídico. Y ese principio a mí me gusta bastante y tiene bastantes aplicaciones que pueden ser tanto buenas como malas. Ujú. Y ahí, bueno, lo dejo hasta ahí para no meterme en más problemas. Está muy bien, no hay problema. Pasemos entonces, porque tiene todo que ver con la cuarta revolución industrial. Mm. Quiero que me comentes sobre la cuarta revolución industrial y todo lo que envuelve la Web3, la Ujú. nanotecnología, el Sí. Internet de las cosas, la Ujú. biotecnología y Sí. por supuesto, bueno, la inteligencia artificial, que creo que es uno de los temas tópicos que siempre sale en cada uno de los podcasts. Lo Es, de la lo, inteligencia artificial, pero visto es, en diferentes áreas, es ¿no? el tema más importante del día de hoy.
y quien no lo sepa Ujú. tiene que saberlo. Va a completamente cambiar la humanidad eh, en un futuro más próximo de lo que pensamos. Bueno, quizás un poco para no entrar de una vez en la cuarta revolución industrial, quizás hablemos de las que vinieron antes, ¿no? De la primera a la cuarta, que son landmarks, son momentos claves que explican cómo llegamos a este mundo moderno. Comenzamos por la primera, y esto lo anoté, no me acuerdo los años exactamente, pero sí hice mi tarea. La primera revolución industrial, 1765, la invención del motor a vapor, en donde comenzamos a grande escala a poder hacer manufactura, a poder producir eh, bienes finales a partir de bienes crudos, de commodities, em, y redimensionar lo que era la economía global, que antes de eso era bastante artesanal, bastante manual. Entonces comenzamos con la primera, con el motor a vapor, vamos con la segunda revolución industrial, 1870, que es electricidad, gas y petróleo. Ya tenemos producción en masa, este, ya tenemos transporte rápido a grandes distancias con los ferrocarriles, tenemos comunicación rápida a largas distancias con el telégrafo, y tenemos ya las primeras indicios de cadenas de suministros mayores, ya a nivel regional o hasta a veces hasta global. Después fue la tercera, 1969, computadoras, electrónica, en la parte de electronics y energía nuclear, que nos lleva entonces quizás al punto, es el inicio de ese punto de desarrollo humano que se vuelve exponencial en vez de lineal. Hay una ley, hay un principio, me gusta mucho, que es Moore's Law, la ley de Moore, que muestra cómo el crecimiento económico es logarítmico, es exponencial, o sea, no es una línea diagonal, sino es como una J, donde con el pasar de los años suele más rápido el progreso tecnológico que tenemos. Para ponerlo en ejemplo, eh, un smartphone hace 5 años tenía más capacidad computacional de que toda la misión de control de Houston, cuando se llevó al hombre a la luna con el Apolo en 1969, si no me equivoco, no me acuerdo del año, pero Ujú. simplemente 69. esto que tenemos en 69. nuestro bolsillo ya hace tiempo, desde hace tiempo, tiene más poder computacional de todas esas computadoras y servidores que se necesitó para llevar al hombre a la luna, y cualquier persona del mundo puede comprar un smartphone por 40, 50, $60. O sea, es increíble, una cosa que a mí todavía me cuesta entender, de cualquier ser humano hoy en día es capaz de acceder al repositorio entero del conocimiento humano en cuestión de segundos sin tener que pagar un ojo de la cara. O sea, es increíble. Nosotros tenemos todas las herramientas del conocimiento humano, que es lo que nos permite continuar a crecer de manera exponencial. Hay una cifra que me gusta mucho de Sir Isaac Newton, el padre del cálculo moderno, este, y bueno, la teoría de la gravedad, que es, y estoy parafraseando, no es la cita exacta, que es: nosotros podemos llegar a hacer lo que hacemos porque estamos parados en los hombros de gigantes. We stand on the shoulders of giants. Lo que quiere decir que nosotros como raza humana podemos avanzar porque tenemos la habilidad de accesar el conocimiento y descubrimientos que viene de generaciones previas, Ujú. y no partimos siempre desde cero, ¿no? Desde que pudimos descubrir cómo escribir y transmitir conocimientos por escrito hasta el día de hoy, tenemos un acceso inmediato a todo este conocimiento humano que vino hace más de 10.000 años con la revolución agrícola y las primeras civilizaciones, que nos lleva entonces a la cuarta revolución industrial, que es la que vimos hoy en día con el Big Data, la Internet, alta velocidad, inteligencia artificial, Machine Learning, que es la que nos va a llevar a un cambio completo de nuestra realidad humana más temprano de lo que pensamos.
hay un concepto interesantísimo que recomiendo que investiguen, que es el singularity, la singularidad. Y estamos entrando básicamente en la era en que nosotros no vamos a ser ya la especie más inteligente, más creativa, más rápida de este planeta, sino que vamos a ser la segunda, que es la inteligencia artificial. Y eso abre oportunidades, pero también amenazas. Y cuando yo escucho a gente como Elon Musk, este, que tiene mucho, o sea, que está a la frente de todos estos Mm. desarrollos y tiene mucho más acceso a información y conocimiento que el mortal común, como lo es uno, y su percepción es más de preocupación de que emoción, hay que escuchar lo que esta gente está diciendo. Yo participé en un taller de formación de ejecutivos hace poco, en donde, por ejemplo, nos enseñaron que los Language Learning Models, es decir, modelos de inteligencia artificial tal como ChatGPT, van a hacer Ujú. que en los próximos 1 a 1 año y medio, 60% de todos los trabajos administrativos, oficinas, sean obsoletos, porque estos modelos cada vez más responden mejor, más rápido que un humano que tenga funciones de preparar contratos, generar websites, hacer investigación y simplemente desde un punto de vista económico ya no va a hacer falta tener 60-70% de esa masa laboral en empleos de contexto en inglés se dice white collar, collar blanco, son personas que trabajan en ambientes de oficina, de computadora, y esto conlleva a que cientos de millones de personas alrededor del mundo van a estar sin trabajo. Y esto es uno de los puntos principales que se discute en el Foro Económico Mundial, en los Global Shapers, que como consecuencia de la revolución, en la cuarta revolución industrial, es el nuevo paradigma de la necesidad de reentrenar la nueva economía de toda esta gente que se va a quedar sin trabajo. Y qué tipo de futuro, qué tipo de sociedad nos espera cuando se viene ese cambio tan brusco y tan violento. Era uno de los detalles que tenía acá, cuando planteabas el proceso de la revolución, uno, dos, y explicabas, y que tenemos todo ese abanico con la tecnología, y ahora con la inteligencia artificial, ¿cuántos puestos de trabajo, oficios o profesiones van a desaparecer o van a mutar? Cientos de millones. Eh, Nos toca ahorita descubrir cómo reentrenar o cómo transicionar a estos trabajos que se van a perder a nuevas áreas productivas de la economía. Esto va a mudar, va a cambiar, para decirlo, totalmente Se viene toda un la cambio sociedad. dramático y violento más pronto de lo que la gente espera. Y la gente no está preparada para ello. Comunidad, yo no sé ustedes, pero yo aquí estoy agarrada de la mesa porque Juan Daniel nos está presentando, bueno, toda una realidad que es cierta, la tenemos a la mano, Sí. pero que muchas veces no la conocemos. Una parte de la población no la conoce por falta de esto de investigación. Eh, Tú estás obviamente en el medio como tal, y otras pues porque nos queremos poner una venda y decir, no viene, pero bueno, va a ser de... Hay que prepararnos, hay que saber usar estas herramientas. Yo uso ChatGPT todos los días de mi vida para todo mi trabajo, para mis empresas. Es una herramienta que uso y me facilita y me permite generar Ujú, más valor agregado en menos tiempo. sí. Es lo que usamos nosotros diariamente. Perfecto. Cuando hablabas de esto, yo recordaba que hablé con una chica de 16 años y me comentaba esto como una anécdota, que le era muy difícil estudiar, está en el 12.º, y Ajá. que adoptar estos contenidos de aquí como tal. Y yo me preguntaba, pero con tantas herramientas que hay, yo solamente me pasó y le mencioné esto al ChatGPT, todas las herramientas que no las teníamos antes. Tienes un Ujú. abanico no solo de Claro. estudiar, sino de estudiar una, dos, tres, cuatro, cinco disciplinas al mismo Sí, momento, sí. porque Y una profesión que se va a volver bastante valiosa, con alta demanda, es saber hacer prompt engineering, ser un prompt engineer. Prompt es básicamente la instrucción, digamos, ingeniero de instrucción, sí. de la instrucción que se hace a estos modelos. Es saber Ujú. entender cómo funcionan estos modelos para poder sacar la información que se necesita. Y esa
es una de las nuevas carreras que cada vez más está en alta demanda, porque cada vez menos hace menos falta memorizarse cosas o saber, ¿sabes? Datos. Ujú. Simplemente lo que hay que saber es cómo utilizar las herramientas para llegar a los objetivos que se quieren. Y eso es lo que yo recomiendo a todos los que nos escuchen, a cada vez más aprender más sobre prompt engineering. Buen dato. Hablando ahora en lo social, tenemos otras cositas ya para... ¿Qué es tan trendy esto del emprendimiento social Mm. y cómo se ejecuta? Bueno, me imagino emprendimiento social nos estamos refiriendo a emprender para mejorar las comunidades locales. Ujú. Ok. Para que algo tenga éxito, tiene que haber algún retorno al esfuerzo de quien está haciendo la iniciativa. Las cosas que mejor funcionan para, digamos, el beneficio de la sociedad es cuando generan un incentivo o un retorno al que las implementa y las hace, un beneficio personal, un incentivo, y al mismo tiempo beneficien a la sociedad. Como economista, yo entiendo que el mundo funciona en base a los incentivos personales. Cada quien piensa en sí mismo, en su familia, en su bolsillo. Y si se logra alinear incentivos personales con incentivos comunitarios, ahí es que podemos llegar a lograr iniciativas que mejoren a nuestra sociedad. Cuando no existe incentivo personal, por mucho dinero, por mucho social media, por mucha propaganda que se dedique a algo, no va a haber nadie con incentivo de verdad implementar o hacer monitoreo de que la cosa funcione. Y esto es algo que la gente no entiende. O sea, el dinero, el retorno, la ganancia es algo moral, ético, netamente positivo, porque indica que se está generando algo de valor. En un sistema fuera de corrupciones o fuera de incentivos tóxicos, el generar dinero, el generar ganancia, quiere decir que la sociedad reconoce que lo que está haciendo esa persona trae un valor. Y eso es algo bonito. O sea, eso es algo Ujú. completamente ético que hay que entender. Y para los que quieran leer más sobre esto, hay quizás una autora que puedo recomendar que en novela de ficción, de romance, habla mucho sobre este concepto del dinero como algo bueno, como algo moral. Ella se llama Ayn Rand. Hay dos libros de ella que me gustan mucho. Uno es Atlas Shrugged y el otro es The Fountainhead. Que quien los quiera leer, bueno, puede explorar un poco más este concepto que estoy diciendo. Pero para responder tu pregunta, tiene que haber incentivo del que implementa y el que lo hace para que tenga esas ganas de salir de la cama todos los días para Ujú. hacer algo que beneficie a todos, porque también lo está beneficiando él mismo. Y por eso es que las economías socialistas o comunistas no funcionan, porque quitan ese incentivo personal, ese incentivo individual. Si yo no tengo ganancia de hacer algo, ¿por qué lo voy a hacer? Mm. Ay, porque es tu deber moral. ¿Con qué se come eso? Por eso es que nunca funcionaron estas propuestas económicas es porque el capitalismo ha sido el sistema que más ha sacado a gente de la pobreza y va a continuar sacando en toda la historia de la humanidad. Y tiene que ver relación con lo que te voy a comentar, que es cómo podemos y debemos impulsar el fostering de comunidades para darle ese jipe, como se dice, un boost, Ujú. ¿no? Ese impulso a proyectos sustentables y sostenibles, ¿no? Ujú. Y cómo incluir a estas comunidades esto en el marco de la cuarta revolución industrial. Hay que ver Mm. cómo alinear los incentivos individuales a los incentivos de la comunidad. Esa es la respuesta. Eso es lo que hay que hacer. Si seguimos ese principio, vamos a lograr ventajas netas positivas para la sociedad que nos rodea. Y en un sistema libre de competencia, de libertad económica individual, se recompensa aquellas mejores iniciativas, aquellas más creativas y aquellos más trabajadores. Así es que se puede crecer. Qué bueno. Así es que se puede crecer, ciertamente. Es la solución. Sí. Que lo comparto también. Es-
Y los gobiernos tienen también un rol que jugar Tienes, aquí, ¿no? sí. Los gobiernos pueden destinar fondos que Ujú. disponen, recaudados a través de impuestos, a ciertos programas que pueden incentivar a personas a crear iniciativas que sean luego premiadas con cierta recompensa que les dé ese incentivo individual que después lleva el incentivo comunal. Comunal. El problema es que, bueno, si nos metemos aquí ya con gobierno, después hay siempre cosas de corrupción, después este es mi amigo de tal y yo Ujú. te doy a ti el premio porque yo a ti te conozco y me voy a meter aquí un poco una tangente, pero yo comenté al inicio del podcast que estoy muy entusiasmado y muy interesado en seguir la propuesta que está haciendo Javier Milei en Argentina, porque Javier Milei, aparte de ser economista, profesor de economista, es una persona que es minarquista. Él se describe como anarcocapitalista y él cree precisamente en el menor rol del Estado posible. El menor Estado posible va a llevar a el crecimiento y éxito económico de las personas, porque el libre mercado y la competencia y la igualdad de oportunidades, no la igualdad de condiciones, es lo que va a llevar a una sociedad más saludable. Y yo creo que ese principio, a través de la historia, es el que se ha demostrado que las mismas personas saben qué es lo mejor y el mismo libre mercado determina qué es lo mejor para ellas. Y yo creo que si vemos eso en una propuesta de gobierno exitosa, que es fundamentalmente esa es la derecha, la diferencia entre la derecha y la izquierda. La izquierda propone un mayor rol, mayor función, mayor poder del gobierno, mientras la derecha es uno menor y más hacia la libertad del individuo. Eso es lo que distingue a la derecha y la izquierda, que muchas veces la gente no lo entiende o no se acuerda. Lo más derechista, digamos, que una persona puede ser es abogar y respetar y siempre defender los derechos del individuo. Que para mí yo creo que eso es lo más noble y moral que una persona puede hacer eh, en vez de sacrificar nuestra libertad y autonomía hacia una autoridad que no siempre tiene el incentivo que nosotros tenemos en nuestro día a día. Y bueno, me estoy yendo tangentes, pero creo que es una reflexión importante que la Bueno, gente debe hacer. buena reflexión. Ahí se nos queda para el día a día. Muy buena reflexión. Antes hablamos de lo que es el gap, esa brecha entre ricos y pobres, y ahora quiero tocar esa brecha también entre generaciones. Mm. Los millennials, los zoomers, Ujú. tienen cada una de estas generaciones pues una manera de involucrarse en la sociedad, de involucrarse en sus creencias, como ellos son, sus propias maneras de consumos, sus valores. ¿Cómo acercar, según tu opinión, Juan, a las generaciones de boomers y baby boomers con los zoomers y millennials hoy en día? Ya, nos fuimos todos criados de maneras diferentes y hubo eventos que marcaron nuestra crianza diferentes a- en caso de cada generación. O sea, por lo menos yo soy millennial y me recuerdo perfectamente en dónde estaba, en qué momento fue el ataque a las Torres Gemelas. Y creo que eso es algo que definió bastantes generaciones. A los Generation X los definió la caída del muro de Berlín. A los Boomers los definió cuando el hombre aterrizó en la Luna. Y a los Zoomers, no sé, creo que COVID es quizás el momento que los ha Eh, definido, ¿no? Entonces cada el quien, COVID. o sea, cada quien ha tenido eventos que los han marcado en momentos claves de su crianza y acceso a diferentes herramientas y diferentes realidades. O sea, yo veo ahorita bebés de 2 3 4 años que manejan un iPad como si fuese, o sea, no sé, o sea, jugar, darle patear una pelota, que les viene más natural, ¿no? Entonces, cada vez más yo creo que evolucionamos como humanos también hacia ser 50% orgánicos y 50% eh, digitales, ¿no? Se viene una simbiosis y eso es un tema bueno, es interesantísimo. Recomiendo que lean sobre la singularidad, el singularity, para hablar más de eso, porque puedo hablar de horas sobre esto, pero cada vez más nos estamos yendo a una simbiosis entre lo digital y lo orgánico y las generaciones más nuevas son las más y mejores preparadas
para esta nueva realidad. Ujú. Y como el mundo va cambiando y adaptándose hacia esa dirección, aquellos que no estén preparados o condicionados para poder triunfar en esta realidad se van a quedar por detrás. Eh, Otra vez disculpa, agárrense de la no mesa. tengo, ¿sabes? No tengo, ¿sabes? Noticias muy buenas, pero yo creo que es mejor prevenir que lamentar. Y yo creo que también la responsabilidad de generaciones más viejas es de recordar a las generaciones más nuevas cuáles son nuestras tradiciones, de dónde venimos, qué nos hace humanos, por qué somos como somos, porque las generaciones nuevas no saben cómo los abuelos fueron a Madeira, no saben lo que era aquí en Portugal la realidad, no saben por qué se celebran ciertas tradiciones, no saben de dónde venimos y lo que se tuvo que sufrir y trabajar para llegar a donde estamos. Y no podemos perder eso, aquella áncora, esa, esa ancla, porque si no perdemos el rumbo, ¿no? Como sociedad humana tenemos que tener un objetivo, tenemos que tener una guía para saber hacia dónde queremos llegar. Es muy, muy, muy peligroso no tener eh, un norte y crecer sin saber hacia qué queremos llegar y perder la noción de saber quiénes somos y cómo Ujú. llegamos al punto de ser los que somos hoy en día. Los orígenes, no saber y no conocer nuestros orígenes Importantísimo. y hacia dónde vamos. Eso nos marca fuertemente como persona en lo que hacemos. Tú lo dijiste, creo que al inicio del podcast, puedes tener no sé cuántas profesiones, pero si no tienes esa actitud y también Sí, le coloco, le sumo, si no sabes de dónde vienes, tus orígenes, cómo llegaste hasta acá, ¿no? En este sentido, no solo físico, sino también mental, ujú, es muy difícil. completamente. Seguir un camino y unirte, creo que es lo que esto comparto, lo de las generaciones, bien seas con los millennials, bien sea con los boomers. Sí. Revisemos la Agenda 2030 para los que ignoran qué es la Agenda 2030 como tal. Bueno, un tema que se habla mucho y un poquito complejo. Son 17 objetivos creados e impulsados por las Naciones Unidas. Em, y si me permiten, bueno, voy a hacer un poquito un breve comentario porque son bastantes sobre cada una de ellas. El primero es no pobreza, que creo que ya hemos comentado un poco sobre el capitalismo, cómo llevaba a la no pobreza. La segunda es cero hambre, que está un poco también relacionado a este principio. Cada vez más hay menos gente en la pobreza extrema y cada vez hay menos gente con hambre, lo que no quiere decir que todavía la hay, claro que la hay, pero yo creo que la tendencia está yendo hacia la dirección correcta. La tercera es buena salud y bienestar. Mm, yo no soy mucho un experto en temas de salud. Y políticas públicas de salud, pero a medida que va incrementando la riqueza mundial, va mejorando la salud, indudablemente, pero no soy un experto en este tema y prefiero saltarla. Educación de calidad, que sí es un tema complicado. Eh, yo estoy preocupado cada vez más con la calidad de educación que veo en el mundo occidental porque está siendo víctima de ciertas ideologías o de ciertas políticas, de ciertas propagandas y representa un adoctrinamiento también de nuestras generaciones más jóvenes. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, hay ciertos temas que a mí personalmente no me gustaría que mis hijos les enseñen a edades tan jóvenes que sin embargo se están enseñando. Y no voy a entrar en detalles para evitar controversias, pero creo que la gente entiende lo que estoy diciendo. Y en mi círculo de amigos cada vez más yo veo mayores tendencias de escoger escuelas alternativas o de criar a niños en casa con homeschooling a falta de fe de educaciones libres de ciertas ideologías. Y bueno, hay que tener un poco cuidado con eso. Ya hablamos un poquito de las cosas que hay que enseñar también a los niños antes, cosas que nos ayudan a ser adultos,
pero simplemente tengamos un poco cuidado con la guerra de ideologías que se está haciendo, particularmente en el mundo occidental. Ecualidad de género, igualdad de género, pues que estoy leyendo en inglés y traduciendo en español. Yo creo firmemente en que hay que, el sistema ideal, una utopía, es donde haya igualdad de oportunidades. Que el niño nacido, para poner un contexto venezolano, en Petare, tenga acceso a las herramientas para ser presidente, al igual que un niño nacido en la castellana. Eso es lo que yo creo, lo que defiendo y lo que considero. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado en entrar con la victimización de minorías o la distinción de minorías, porque ahí ya acabamos con la igualdad de oportunidades, porque hacemos que ciertas minorías sean más importantes que otras o ciertos beneficios importantes a otras, y ahí se pierde un poco esa condición. Eh, Perdón, voy a poner esto en silencio. Y entrar en el victimismo o preferencialismo o poner estándares más bajos para ciertos grupos que otros grupos va a llevar a conflictos. Simplemente lo que tenemos que hacer es tener sociedades en donde todo el mundo se considere por igual, tenga acceso a las mismas herramientas y que la gente, méritos de sus propios esfuerzos, ética, moral, actitud, pueda obtener la recompensa de sus esfuerzos. Eso es lo que yo considero. Em, Esta es una agua limpia y sanidad, bastante importante. Madeira, ya hablamos que yo creo que Madeira es uno de los pocos lugares del mundo que es completamente autodependiente en su suministro de agua, que yo creo que va a poner Madeira en una posición bastante interesante en los próximos años. Este, Energía limpia y a precio accesible. Ujú. Esto es un punto que yo invito a reflexionar, porque a mí me parece que mucha la fijación del mundo occidental con energía, entre comillas, limpia, parte de un principio de privilegio de que partes del mundo en desarrollo no tienen. Por ejemplo, yo no puedo ponerme en mi caballo de autoridad moral como un alemán o un suizo y decirle a alguien en Somalia o a alguien en Bangladesh, que bueno, mira, ustedes tienen que dejar de utilizar petróleo y carbón porque tienen que ser solamente viento y solar. O sea, la realidad, las condiciones son muy diferentes y no podemos aplicar todos los principios a todos los mismos. Y un error garrafal que hubo, principalmente por culpa de los europeos en los últimos años, fue el de no apostar por la energía nuclear, que para mí es la mejor fuente de energía limpia que hay. Más bien hay un segmento, me acuerdo perfectamente, que me irrita. Esto era cuando Donald Trump era presidente. Había una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en donde Donald Trump le estaba advirtiendo en plenaria a los alemanes: tengan mucho cuidado, que ustedes están cerrando sus plantas nucleares y se están volviendo un poquito muy dependientes del suministro de energía ruso. Y la reacción de los alemanes, del comité alemán, mientras Trump decía esto, eran muertos de la risa. Y llegamos a la situación en donde Alemania, 40% de la electricidad que ellos producen viene de carbón. Es decir, los alemanes que se las tiran de la autoridad moral europea, diciendo a todo el mundo energía libre, tal, energía limpia, son los que más consumen carbón en toda la Unión Europea, los países desarrollados, y al mismo tiempo, si nos ponemos a ver, desde el inicio de la guerra de Rusia, cómo es que Rusia está financiando la guerra prolongada a pesar de las supuestas sanciones. Muchísimos países de Europa siguieron, a pesar de la guerra y a pesar de públicamente condenar a Rusia, pagándole millones a Rusia en petróleo y gas, porque simplemente se volvieron dependientes de Rusia, especialmente en escenarios de invierno. Entonces existe aquí una doble moralidad y hay que tener cuidado con toda esta cuestión de si energía renovable, energía limpia. Hay que tener cuidado y pensar un poquito más allá de lo que leemos y entender de verdad a quién beneficia esto y quién lo puede hacer y quién no. Yo
considero que la energía nuclear es la mejor alternativa. Ya estoy viendo que finalmente Europa está un poquito saliendo de ese hueco que se metieron anti-energía nuclear y se está apostando más en ello. Francia es la potencia nuclear de Europa en términos de generación de electricidad, lo está haciendo muy bien. Pero bueno, no nos metimos en un problema que después nosotros somos los principales culpables de los costos energéticos tan altos en Europa, precisamente por la dependencia de otros en vez de nosotros mismos al no apostar al nuclear. Siguiendo, tenemos trabajo decente y crecimiento económico, creo que hemos hablado ya bastante de eso. Industria, innovación, infraestructura, creo que es todo atado a crecimiento, disculpa, a crecimiento económico. Igualdad, reducir las desigualdades económicas, que ya lo hemos hablado. Ciudades sostenibles y comunidades sostenibles. Hay que tener un poco cuidado nuevamente a qué se refiere a sostenible, a quién beneficia y si al dejarnos llevar por la palabra sostenible no estamos sacrificando lo que de verdad necesitamos y lo que de verdad es útil. Consumo responsable y producción responsable. Creo que consumo responsable lo hablamos en la parte de Ujú, ahorro. ujú. Acción climática. Este es buenísimo. Muchos lo llaman de justicia climática, climate justice. Ha existido en los últimos años una tendencia de básicamente hacer todo lo posible para minimizar nuestras emisiones de dióxido de carbono eh, y otros componentes químicos que dañan la capa de ozono, la atmósfera del mundo. Y muchas advertencias de que nosotros estamos destruyendo el mundo. Ahora bien, objetivamente, claro que es bueno minimizar estas emisiones, pero lo que no se entiende mucho o lo que la gente no llega a entender es que los periodos de calentamiento global, de cambio climático, son cíclicos dentro de la biosfera de la Tierra. No soy experto, si no me equivoco, más o menos hace 10.000 años, quizá unos más, unos menos, fue la última era de hielo en la Tierra, producto de simplemente cambios climáticos normales. No existían fábricas, no existían ciudades, no Ujú. existían carros en esa época, sin embargo, hubo un evento catastrófico de cambio climático que llevó a la erradicación de especies animales y una nueva realidad en el mundo. Y ese cambio se viene otra vez. Estamos entrando en ese ciclo y lo que hay que entender es que no podemos escaparle porque es un ciclo natural y hay que entender de que sí, es posible que estemos acelerando ese ciclo con nuestras emisiones, pero es parte de la realidad de nuestra Tierra. Entonces, yo creo que más bien hay que enfocarse no en minimizar nuestras emisiones de dióxido de carbono o etcétera, o metano, porque lo que va a venir, sino más bien deberíamos quizás enfocarnos un poco en cómo lidiar con eso cuando venga. Y eso es lo que yo veo que falta en el discurso global, lo que falta en la conversación global con respecto al tema del cambio climático. Life below water, la vida bajo el agua. Me disculpan, voy a tener que saltar. Sin embargo, les puedo hablar de recursos bajo el agua. Esto es interesantísimo. Portugal está actualmente a punto de finalizar una jugada maestra diplomática, que es que vamos a tener todo el derecho soberano por un área marítima mayor que Brasil, eh, que contempla el área entre Madeira, Azores, las Illes Selvagens y Portugal continental, y derecho exclusivo a toda la pesca y recursos minerales que están debajo de este territorio. Eh, entonces, cada vez más descubrimos y entendemos más sobre el mar, la mayor parte del mar está sin descubrir, creo que 90% del mar está sin explorar, porque el mar es bastante profundo, ¿no? No hay más allá de la superficie. Y yo creo que es interesante e inteligente que los países cada vez más
tengan derechos exclusivos sobre los recursos animales y recursos minerales dentro de esas aguas que les puede corresponder a su soberanía. La vida en la tierra, me lo voy a saltar, disculpen. Paz, justicia e instituciones fuertes. Como economista, lo más importante que determina si un país funciona o no es qué tan fuerte y qué tan autónomas son sus instituciones. Un poder jurídico independiente, un poder legislativo independiente, un poder ejecutivo que no abuse de su mandato. Las instituciones para los economistas son las reglas del juego. Si nosotros tenemos reglas del juego, instituciones que son libres, no corrompibles, autónomas y transparentes, nuestros países van a avanzar. Entonces, ese punto de vista, estoy de acuerdo completamente que es importantísimo. Paz y justicia, bueno, yo mi opinión como economista y quizás un poco mi, digamos, orientación política, yo creo que el rol del Estado tiene que ser en lo su fundamental, sin tener que entrar en más, la protección de la seguridad física del individuo, la protección de la soberanía o fronteras de los países, la protección y respeto a los contratos entre individuos, y el resto, yo creo que es secundario si logramos esos tres principios. Entonces, para comentar este punto es lo que, lo que yo considero. Y por último, bueno, colaboraciones, partnerships para poder llegar a estos objetivos. Eso ya es un tema que le corresponde a cada país y a cada autoridad, no comento mucho en eso. Espero, Susana, bueno, yo sé que fue rapidito, pero espero que ya hemos tocado mucho en lo que tenías tú también tu expectativa de hablar sobre este tema. Está súper completo porque dijiste una visión general de los puntos que aparece como la Agenda 2030. Solamente quería resaltar sobre lo que te había comentado, el posible riesgo que puede haber de exclusión de estas comunidades más desfavorecidas Sí. con estos puntos, que son 17, pero que hay unos que van a ser más, van a apuntar más o van a hacer más énfasis que otros, ¿no? Una sociedad ideal, un sistema de gobierno ideal, tiene que dar igualdad de oportunidades a todos sus miembros. Y eso implica también tener la misión y la visión de aquellas comunidades que no tengan acceso a esas oportunidades, las puedan tener también. Y sí, es bastante importante. Un país no puede progresar si solamente beneficia el 10, el 20% y el resto que entienda cómo hace, que fue como era regida América Latina desde la época de las colonias y lo que llevó también a las tendencias de gobiernos con agendas más socialistas como consecuencia de ese gobierno más elitesco que excluía, en mi opinión, a una gran parte de la población, y eso no es un sistema que funcione. Hay que tener igualdad de oportunidades para todos. Bien, Juan, tengo acá lo que es la portada de Economist de este año, 2024, Sí. que por supuesto muchos lo esperan a enero para saber qué nos trae. Y me Sí. gustaría que le dieras una lectura, según tu opinión. Hay muchos artículos, muchas opiniones de otros economistas, de estos tres bloques que nos presenta realidades a nivel mundial como tal. Te confieso que a propósito no la vi. Es primera vez que la estoy viendo, porque Entonces, primicia aquí en nuestro quería un podcast. desafío para... Es nuestro... Entonces, con más razón, pues, ¿cuál es tu lectura a Sí. esta primera vista como tal? Bueno, estoy improvisado, ¿no? O sea, no sé a qué cámara ver, pero estoy improvisado. Voy a intentar lo mejor que pueda. No hay problema. Sobre todo esa visión de lo que hemos compartido. Mira, inflación, pobreza, ahorro y que esto es lo que nos trae para, pues no solamente el 2024, sino que puede tener consecuencias para los próximos años, según estos tres bloques que nos presentan acá. Ok. Bueno, tenemos 4 personas, 4 figuras. Reconozco a Vladimir Zelensky, Vladimir Putin, Joe Biden y Xi Jinping, líderes de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y China respectivamente. Bueno, y tenemos a un pequeño Donald Trump en incógnita, que eso es un tema interesantísimo. Si efectivamente no hay duda de que Donald Trump hoy en día es el candidato
que si las elecciones fuesen mañana, gana en Estados Unidos. Ahorita en Estados Unidos una lucha interna, digamos, a nivel de los poderes, de si se permite o no a Donald Trump ir a la elección. Y es interesantísimo porque Estados Unidos, su sistema de leyes se basa en el precedente, ¿no? A la diferencia de nuestros países, que es el sistema romano, Código de Leyes de Estados Unidos se basa en el precedente. Y crear un precedente en donde no se le permite a un expresidente participar en elecciones, a pesar de ser el candidato más popular, es algo bueno, pesado, ¿no? Y esa es la lucha institucional que se tiene ahorita. Donald Trump ya ganó las primarias en cuatro estados importantísimos en Estados Unidos. Le ganó en el propio estado de Nikki Haley, que es la otra alternativa republicana, le ganó en su propio estado. Y hay discusión de si va preso o no va preso, si va a ser inhabilitado o no, que bueno, esa palabra de habilitado a nosotros nos genera unas alarmitas a los venezolanos. Entonces va a ser bastante interesante. Hay muchas lecturas a lo que puede pasar. Hay que tener en cuenta que la Corte Suprema de Estados Unidos es la que tiene la última decisión en interpretaciones legales y es un número impar el número de jueces supremos en Estados Unidos precisamente para no haber situaciones de empate cuando hay que hacer deliberaciones importantes. Y si no me falla la memoria, actualmente em, creo que hay más republicanos que demócratas, por lo menos en términos de la tendencia eh, de ideología de los jueces supremos en Estados Unidos. Creo que hay uno más republicano que demócrata. Veo aquí también urnas, esto es interesante. Esto es interesante lo del centro, porque más del 70% de los países van a estar este año en elecciones. Sí, Quiere decir no que sé cuál es el porcentaje, pero sé que es bastante. O sea, está Estados Unidos, Venezuela, Portugal, India, que es la mayor democracia del mundo, vota este año. más de 70 países. Disculpa si Sí, no me... Más de creo que 70 no estoy países. seguro si es Sí, 70%, pero bastantes, ¿no? Y países sí. con bastante influencia eh, Ujú. van a votar y bueno, eso es. Tiene Claro, repercusión, obviamente, ¿no? En claro, todo la lo que... mayoría del mundo sigue siendo demócrata. Este, aunque bueno, ciertos, yo diría, bueno, aquí esta no digamos que es muy demócrata, un sistema más autoritario, este también es un sistema más Ujú. autoritario que en teoría hacen elecciones, bueno, no puedo decir que son elecciones libres. Eh, y las elecciones en países como Estados Unidos, como India, cada vez más tienen un rol más importante en la internacional, determinan, bueno, el futuro de la humanidad, ¿no? Veo aquí también estos cerebros conectados a un ojo, que Ujú. bueno, interpreto que está relacionado a la inteligencia artificial y los language learning models, que ya hemos hablado bastante. Ujú. Paz o guerra, la Ujú. OTAN, qué va a pasar con Rusia y Ucrania. Mira, eso es un podcast que podemos hablar por horas, la verdad. Simplemente yo voy a decir por ahora que nadie sabe. Ambos lados se están cansando. Es un war of attrition, como dicen los americanos. Es a quien se los acaba los recursos primero. Cada vez más el occidente está menos entusiasmado y dando menos apoyo a Ucrania. Y Rusia tampoco tiene reservas ilimitadas, aunque sigue fluyendo muchísimo dinero del occidente hacia Rusia de otras maneras. Yo comenté ya sobre cómo Alemania y otros países dependían muchísimo del petróleo y gas de Rusia, que todavía se seguía pagando en plena guerra. Y a pesar de que existe oficialmente una prohibición de exportar bienes de Occidente a Rusia, hay maneras indirectas en que uno se da cuenta de verdad cómo son las cosas. Por ejemplo, las importaciones de Mercedes, BMW y Audi a Kazajistán, Turkmenistán y otras repúblicas de Asia Central que están dentro de la esfera de influencia de Rusia han crecido dramáticamente hasta el punto de que equivalan a las importaciones de los mismos carros alemanes el año antes del guerra. Hay que saber leer Wow. más allá de lo que nos dan para consumir. Hay que tener mucho Ujú. cuidado con lo que uno lee en el tal llamado mainstream media. Hay que tener claro de que los principales medios de comunicación tienen una agenda también. Tienen Ujú. ciertos grupos que la financian y se usan para manipular y crear matrices de opinión. Mi recomendación a todos los que nos escuchan hoy es que sean muy cuidadosos con lo que leen
y intenten siempre buscar diferentes argumentos o diferentes análisis a la misma y esa información que están consumiendo. Veo también un gráfico con libras esterlinas, euros, Ujú. eh, renminbi o yuan chino y dólar. Bueno, esto quizás lo puede interpretar como el puje sobre cuál va a seguir siendo la reserva, la moneda de reserva internacional, que por ahora sigue siendo el dólar, a pesar de que los BRICS se crearon para poder sustituir con su propia moneda al dólar. No, no ha sido exitoso, el dólar sigue dominando. Y en mercados internacionales, el único bien financiero que se considera cero riesgo es el bono de la tesorería de Estados Unidos. Es el único bien cero riesgo en el mundo. eh, que está respaldado por los Estados Unidos y el poderío de Estados Unidos, que es el mayor ejército del mundo, es el país que más gasta en capacidad militar y gasto militar más que los 10 próximos países combinados. O sea, el dólar, mucha gente no se percata que está respaldado, no es por Wall Street y Nueva York, sino que está respaldado por portaaviones y jets y bombas nucleares. Eso es el respaldo verdadero del dólar. Em, bueno, veo satélites, me hace pensar en Starlink de Elon Musk, que ahorita es posible dar a cualquier persona del mundo acceso a Internet, que es increíble. Me hace pensar también unas noticias que leí hace poco, que hubo una sesión de emergencia en el Congreso de Estados Unidos porque se descubrió que Rusia tiene ahorita acceso a una capacidad militar de destruir em, satélites desde el espacio. Parece que Rusia ahorita puede utilizar bombas nucleares en el espacio para destruir satélites. Me imagino que eso que está por ahí. Ujú. Y veo, bueno, diferentes fuentes de energía, veo los carros eléctricos. Interesantemente, Portugal, los carros eléctricos, nosotros no tenemos gobierno, el día de hoy no tenemos gabinete porque hubo un escándalo enorme atado a unas minas con reservas de litio en Portugal, que son los principales componentes de las baterías de carros eléctricos Eléctricos. que el gobierno actual de Portugal, el gobierno central, el Partido Socialista, se vio involucrado en un escándalo de corrupción con estas minas. Y bueno, dimitieron no solamente el primer ministro, pero muchos miembros del gabinete. Eh, y los carros eléctricos hay que leer más allá. O sea, muy bonito todo, la gente se la pasa diciendo sostenible, ajá, sí, va a salvar el mundo, pero ¿de dónde viene la electricidad que los carros eléctricos consumen? Nuevamente, Alemania, 40% del consumo eléctrico en Alemania viene de carbón. O sea, carros eléctricos consumen electricidad que viene de carbón. No me suena Ujú. mucho que es algo renovable. Y los motores de litio y la extracción de litio es súper contaminante también. Que está en riesgo, ¿no? Hay que saber leer más allá Ujú. de lo que le presentan las redes sociales y los Ujú. artículos de periódico, porque esos también están ahí para generar matrices de opinión. Y bueno, creo que paro Muy, por ahí porque, muy buena bueno, lectura, muy buena lectura. sí, lo dejamos hasta ahí. Completo, completo, no está muy buena, está completo porque, bueno, diste ya todos los elementos como tal, los tres bloques y los Seguro me elementos. faltaron Sí, bastantes, la pero paloma de la paz, esperemos que haya paz para todo el mundo. amén, ojalá que sí. Amén, amén. Para cerrar, Juan, ¿cuál es tu visión acerca de las comunidades de venezolanos acá en Europa, en Ujú, Estados Unidos y pues en todo el mundo, ¿no? sí. Bueno, nos ha tocado ser un país que recibía inmigrantes, ahorita ser un país de emigrantes en un ciclo relativamente corto, pero los venezolanos de bien son gente trabajadora, son gente con buenos valores, gente con buena actitud, que va a echar para adelante y, y va a encontrar su nicho y su manera de prosperar. Yo me acuerdo, yo me gradué del colegio del bachillerato en Venezuela en 2011, éramos aproximadamente 65 personas, de las cuales, mira, quedarán 8 o 9 en Venezuela, si acaso, y todo el mundo está Mm. afuera. Y mucha gente se está casando afuera, está haciendo sus posgrados afuera, sus carreras afuera, y hay que asimilar y aceptar de que muchos de estos venezolanos que hacen vida afuera no van a regresar al país. Eso no quiere decir que no vamos a ayudar al país en su reconstrucción, no vamos a ayudar por nuestro granito de arena con lo que aprendamos afuera, los recursos que generemos afuera para ayudar a reconstruir el país. Miren a los
madeirenses que fueron a Venezuela. Susana, me estabas comentando que tu mamá, a pesar de haber nacido en Madeira, se considera ahorita más venezolana y Ujú. no quiere regresar a Madeira. Quiere vivir en Venezuela y eso va a pasar lo mismo, pero al revés con los venezolanos. Mm. Pero no quita el hecho de que siempre va a existir ese vínculo importante y esa contribución importante a nuestro país de origen. Y de una manera u otra, no hay mal que dure 1000 años, como dice la canción, y vamos a salir de esta. Y lo mejor que cada uno de nosotros venezolanos en el exterior podemos hacer es trabajar duro, aprender muchísimo, generar redes, networks y todo ese valor agregado que estamos desarrollando, encontrar la manera de ponerlo a disposición de la reconstrucción de nuestro país cuando sea el momento de poder disponer estos bienes que hemos creado en los últimos años. Así será, así será. Quiero agradecerte por todo el aporte que nos has dado en este podcast, en esta conversación, con tantos temas tópicos para aprender, para actualizarnos y sobre todo también para tomar conciencia de lo que nos espera, ¿no? Y que tomemos conciencia del día a día, creo que es importante. Quiero felicitarte por todo lo que has hecho durante todos estos años, desde que saliste de Venezuela, estudios, investigación, porque eso amerita su tiempo, su desgaste físico, mental, preparación. Muchas veces las personas no lo ven, ¿no? Estar allí el día a día y también por todas las iniciativas que tienes en las comunidades, apoyando a la comunidad venezolana, porque lo sé, no solamente acá en Portugal, sino en donde te mueves, en todos los países, creo que en Estados Unidos, donde estás en Hungría, el trabajo que has realizado a través de las organizaciones. Agradecerte por eso y felicitarte a la vez, agradecerte por el tiempo que has tomado de venir acá con nosotros y el aporte que nos has dejado a la comunidad. Muy agradecida por estar aquí presente y las reflexiones que nos dejas hoy. Eso es tan importante. No sé si quieres acotar algo más como reflexión, No, que sería buenísimo. bueno, primero agradezco el agradecimiento, es un placer y un honor para mí también estar aquí y ojalá esto pueda ayudar bueno, a reflexionar y orientar muchas de las personas que nos escuchan. Ujú. Y quizás el último pensamiento es, creo que los venezolanos, hijos de portugueses, mairenses, tenemos un superpoder que es la manera como nos criaron, que fue con esa enseñanza de que hay que ser honesto, hay que trabajar, se vino de la nada y se pudo lograr mucho con mucho trabajo. Y esas son las herramientas que nos enseñaron en casa, que nos permiten entonces, cuando nos toca a nosotros hacer lo que nuestros abuelos o padres hicieron, tengamos una especie de guía, que fue nuestra crianza, que gente que no viene de inmigrantes no tienen. Entonces, nosotros somos privilegiados de tener esa formación y estoy seguro que si comparamos eh, proporcionalmente los venezolanos de origen portugués, le va a ir bastante bien a otros que han tenido que emigrar. Qué bueno, gracias, gracias por ese pensamiento. De una vez más por tus reflexiones en el día de hoy, por haber compartido con nosotros este par de horas. Para toda la comunidad, los esperamos en un nuevo episodio aquí en la segunda temporada de Hola Malta Podcast.